Hola amigos y bienvenidos a su programa Donde Dios llora. La bioética es uno de los grandes campos de batalla del siglo XXI para defender la vida humana. Ante el enorme ruido que estas discusiones provocan en los medios de comunicación, es importante aclarar las ideas para entender lo que está en juego y también para entender la misión de la Iglesia en estos debates sociales. Para ello, hemos invitado hoy al programa al padre Elio Luciano de Florianópolis, Brasil, que está completando su doctorado en bioética. Padre Luciano, bienvenido al programa. Muchas gracias, Jonas. Padre Elio, comenzamos con usted. ¿Por qué el sacerdocio y por qué la bioética? Preguntas sobre la vocación siempre son muy personales, pero bueno, claro. En modo general, o sea, yo era dentista y llegó un cierto momento en que decidí que mi camino era otro. No creo que he dejado nada por algo peor, o sea, he dado mi vida al Señor en ese campo. Y por la formación en odontología previa, o sea, el obispo me encaminó un poco para que estudiara bioética y que me formara en este campo, que es un campo que la diócesis necesita bastante hoy, claro. Y la iglesia en Brasil. Particularmente en Brasil es un tema muy vigente de debate social. Bueno, es un tema bastante internacional de debate, ¿no? O sea, son los temas fronterizos de la bioética, no todos, lógicamente, pero los temas fronterizos son temas de debate actual, no solo en Brasil, pero en todo el mundo, ¿no? Si tuviéramos que definir los campos de discusión cuando decimos bioética, es un campo extremadamente amplio, ¿cuáles son los campos típicos a los que nos referimos hoy en día al decir cuestiones de bioética? Bueno, la bioética es una ciencia nueva, con lo cual no está definida todavía. Y hay gente que cree que todo es bioética, hay gente que cree que muy poca cosa es bioética. Entonces, es algo que todavía hay que definir el estatuto epistemológico, que se llama, o sea, donde se centra la bioética propiamente. Pero claro, hay temas, como decía antes, que no son polémicos, como la relación entre el médico y el paciente, las cuestiones éticas de la investigación científica, que son temas normales de la bioética, y después hay otros campos fronterizos, lógicamente. ¿Y son fronterizos? Aborto, eutanasia, las células tronco, que son los temas que normalmente aparecen en los periódicos y en la media, ¿no? O sea, cuando hablamos de los típicos temas de discusión social que entran en la bioética, ¿de cuáles temas estamos hablando, por tanto? Pues los temas que aparecen más en la media son estos: aborto, eutanasia, células tronco. Algunos dicen que la homosexualidad también es tema de la bioética, otros dicen que sería un tema más de la moral. Y creo esos que me ocurren ahora, pero son otros, existen otros, lógicamente. Claro. Y luego, si tuvimos que decidir o decir por qué son estos campos de discusión social, ¿por qué son importantes para la Iglesia? ¿Qué tienen que ver con el Evangelio? Las bienaventuranzas no hablan de las células estaminales. ¿Por qué es importante esto para la Iglesia? Claro, porque es que, a ver, muchas veces se confunde Cristo como una legislación, o sea, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y no es esto. Cristo es una persona, es perfecto Dios, pero perfecto hombre. Y esta perfecta humanidad implica en algo en nuestra vida. O sea, no es que tengamos que hacer cosas o no podamos hacer cosas, es que tenemos que ser otros Cristos. A eso estamos llamados, en las cosas concretas y prácticas de nuestra vida. No en cosas abstractas, no en una espiritualidad malentendida, pero en cosas reales que hacen realidad en lo concreto. Y que también, de alguna forma, Cristo nos revela la grandeza de la dignidad de la vida humana, ¿verdad? Claro, la dignidad es un tema en ese sentido, o sea, de vivir como Cristo. O sea, o tú tienes un respeto profundo por la vida, no solo tuya, como la de los demás, porque es la dignidad de Cristo que estás respetando, o no eres cristiano. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es importante a Cristo. O sea, la vida, no una vida abstracta, como decía antes, una vida concreta, real, que se hace vida en nuestras vidas concretas. O sea, no es que... Podemos decir que también, de alguna forma, cuando Cristo dice, lo que han hecho a uno de mis más pequeños de mis hermanos, lo han hecho a mí, eso como que enfatiza aún más la responsabilidad hacia el prójimo y hacia la persona humana a mi lado, también en este campo de la bioética. Claro, la dignidad de la vida es igual a todos. O sea, el problema es que
hay algunos que pueden defender la dignidad de su propia vida por sí mismos y otros no. O sea, son las viudas del Evangelio, o sea, los pobres del Evangelio, aquello que Jesús dice para que cuiden más, porque no tenían posibilidad de cuidar de su propia vida, de defender su propia vida. Pues esto, en estos campos, o sea, el aborto, es una persona que no ha nacido todavía, que no tiene modo de expresar sus derechos, con lo cual ahí debemos más, no es que tenga más valor que la otra vida, lógico que tiene el mismo valor, pero no tiene cómo defenderse. Ahí estamos nosotros para defenderlos, intentar defenderlos. Por tanto, si tuviéramos que definir también el criterio fundamental de la Iglesia Católica al hablar de estos temas, ¿qué es lo que buscamos hacer? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Por qué estamos entrando en temas que algunos dirían, pues esto no tiene nada que ver con la fe? Esto no es un tema de sacristía. La Iglesia habla de la Iglesia, de los templos, pero no ¿por qué es esto importante y qué busca defender la Iglesia? Pues la Iglesia... diría dos cosas, o sea, una, la dignidad del ser humano, o sea, la Iglesia no viene para defender el hombre cristiano o católico, la Iglesia viene para defender un modelo de humanidad. Lógicamente que no vamos a predicar que todos tengan que recibir la Eucaristía. La Eucaristía es para quien tiene fe y para quien acredita, pero que el hombre es hombre y que debemos un respeto a la vida es una verdad natural, o sea, una verdad humana que la Iglesia defiende porque defiende a la persona en sí misma. El otro campo de la bioética más específicamente es que no es una dignidad en general, o sea, es que hay que tener un criterio científico claro, o sea, no es todo es bioética, no es decir cosas generales, o sea, es decir, con base científica, mira, esto hace parte de la naturaleza humana, o sea, y una cosa que Ratzinger hablaba hace poco, de ampliar el concepto de racionalidad, o sea, que una persona llore a la muerte de su padre no es algo irracional, por el contrario, si no llora la muerte de su padre es irracional. Pues ampliar ese concepto, no es solo lo que es una ciencia positiva, lo que se puede probar matemáticamente es ciencia. La ciencia es mucho más amplia. Por tanto, en una ampliación de lo que llamamos ciencia, no solamente lo que podemos siempre demostrar. Claro. Científicamente, como típicamente decimos, ¿no? Exactamente, una ciencia, es importante la ciencia positiva, lógicamente, de experimentación y que se compruebe con la... Pero saber que esto no es el límite máximo de la razón humana. Del conocimiento humano. Existe algo más que es todavía racional. Y también vamos a decir, por tanto, algunos van a decir, mira, estas son cuestiones de fe, ustedes tienen fe, que la vida comienza por aquí, por tanto... Esta es fe de ustedes, no me impongan sus criterios religiosos y de fe al hablar de estos temas que son cuestión más bien de conciencia personal. Si yo creo que está bien, ¿para qué me vas a imponer tú una idea tuya? ¿Qué respondemos a esto? Pues lo que decía antes, o sea, que no se trata de cuestión, hay un nivel que son cuestiones de fe, sin duda. Pero hay un nivel que es de naturaleza humana, de decir, bueno, por ejemplo, o sea, ¿por qué la gente se enoja cuando ve un chico ser agredido, un niño ser agredido? Porque no es porque es católico, ¿no? O sea, no voy a decir que no agrede porque soy católico, porque son mis valores, es porque algo de la naturaleza humana. Porque claro. En Brasil, que sucedió ahora, que un chico entró en un colegio asesinando personas. O sea, otros estudiantes de su colegio. ¿Por qué la población toda se enoja? Reacciona. Porque existe algo en la naturaleza humana que dice, bueno, esto no está bien. Y es este nivel que no queremos imponer, pero queremos que las personas tengan conciencia de lo que son. Y de lo que son porque son así. O sea, no puedo decir, bueno, yo quiero volar y quiero nacer. Tenemos una libertad, lógico, pero esa libertad no llega a punto de decir que podemos cambiar nuestra naturaleza. O sea, no podemos comportarnos como animales si somos seres humanos. Y si somos seres humanos, hay un modo humano de comportarse. Y es en este nivel en que la bioética trabaja. O sea, hay una bioética un poco más de la fe, de la teología, pero la bioética médica se mueve en ese nivel, no en el nivel de la fe, pero en el nivel de la razón humana, de la naturaleza humana. Vamos a decir que, de alguna forma, la fe enriquece e ilumina más aún la dignidad del ser humano, pero sí nos basamos en una ciencia a secas, es decir, es observación científica y metodología científica en este campo. Claro, podemos hacer una bioética teológica que aporta datos de la revelación, lógicamente, claro. Pero claro, existe una bioética, no es que sea laica, pero una bioética que no utilice esos datos de la revelación, ¿no? Y que trabajamos en niveles comunes con todos, o sea, los creyentes, los ateos y
todos los niveles. Padre, cuando uno ve lo que está pasando hoy en día en Latinoamérica, y también en el caso de Brasil concretamente, uno percibe, al menos de forma